Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Virgo, vamos a empezar con el trabajo, como siempre, aunque de aquí en adelante me voy a extender un poquito más en los temas laborales, ¿eh? Ya sabéis que os daré vuestros mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta, Virgo. Comenzamos, Virgo, y el trabajo. Ha habido aquí mucha indecisión dentro del lugar donde tú estás trabajando, pero indecisión entre ellos, entre los jefes. En fin, va a haber cambios dentro del lugar que tú estás trabajando. Ahora, si me preguntas, ¿son cambios que a mí me implican? En un principio no, porque aunque tú dentro de esos cambios estés, digamos, vamos a decirlo así, un tiempo, poco tiempo, digamos, parado o parada, dice que después regresas al mismo lugar. Regresas al mismo lugar con esos cambios que se han producido, que son cambios, bajo mi punto de vista, importantes, Virgo, ¿eh? Cambios importantes. Vamos a seguir. Me salen buenas noticias después. Y sé que esto te va a venir de sorpresa, Virgo, porque seguramente cuando esto venga, este cambio, que tú estés unos días fuera del trabajo, tú ni te acordarás de esto que te estoy diciendo. Entonces te va a venir de sorpresa. Y ya te digo que después te llaman otra vez, Virgo. O sea que ahí te digo que no te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Y te digo que el cambio es necesario en este lugar, ¿eh? También te lo digo. Los Virgo que no estáis trabajando, veo una situación en el trabajo que te impide. Una situación, o sea, en el trabajo, fuera del trabajo, que te impide avanzar. Dice que tienes que hacer un movimiento y cortar con algo. Es necesario cerrar la etapa con algo para que a ti se te abran los caminos en cuanto a lo laboral. Pasa que es muy complicado. Aquí dicen que para ti es muy complicado cerrar esa etapa. Virgo, tendrás oportunidad de trabajo, aunque no veo una formalidad aquí en un futuro de, vamos a poner un tiempo de 3 meses aproximadamente, porque es más o menos lo que yo estoy viendo aquí. No veo esa formalidad, pero ¿qué pasaría después de estos 3 meses, Virgo? ¿Cambiarían las cosas? Tú vas a decidir un cambio en tu vida. Tú vas a decidir un cambio, y que será un cambio positivo en cuanto a lo laboral se refiere, ¿bien? Aquí lo que sí te están indicando mucho, Virgo, dice como que no te centres solo en una cosa y mira todas las posibilidades que tienes. Los Virgo que tenéis un negocio, ahora mismo las cosas fluyen, ¿bien? Las cosas fluyen, hay una unidad dentro del negocio. Todo va fluyendo correctamente. Ahora, Virgo, ¿llegarán momentos de desprenderte de una persona en concreto? Pues llegará. Y sabes que tendrás que hacerlo, porque te puede crear algún tipo de problema esta persona. Y esto pasará dentro de 3 semanas aproximadamente, ¿bien? Por lo general yo veo cambios en tu negocio de cara a futuro, pero son cambios que le está viniendo a todo el mundo. O sea, no solo a ti, dice, son cambios generales que le están viniendo a todo el mundo. Tú vas a seguir adelante, Virgo, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Respecto a tu economía, Virgo, si estás esperando algún tipo de dinero relacionado con algo que sucedió hace tiempo, dice, llega el momento de que esto se solucione, y se va a solucionar a lo largo del mes de agosto, para bien o para mal. Para bien o para mal, Virgo. Eso es lo que dicen las cartas. No me salen grandes entradas de dinero. Si te diría, no me salen entradas de dinero en sí. Todo el dinero que tú produzcas a lo largo de este mes es por tu trabajo, por lo que sea.
pero no salen grandes entradas de dinero, ¿bien? Entonces sí sale esta cuestión de que lo que esté por solucionarse relacionado con lo económico se solucionará para bien o para mal, pero termina la etapa y termina en el mes de agosto. Vamos a seguir, seguimos, Virgo. Vamos a seguir ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Virgo que estáis solteros, yo sí veo momentos de tu vida en los que tú has llegado a una conclusión, dice, pero hay muchas cosas que aunque tú hayas llegado a una conclusión, se deben de cambiar o se deben mirar para otro lado. Entonces aquí hay una conexión especial de cara al futuro con una persona y que yo te diría que está hasta por destino en tu vida. Y te digo que está por destino en tu vida. Esto en un futuro, que antes van a llegar otras personas. Que esta persona te va a dar la sensación hasta que tú has soñado con esta persona. Y con lo que vas a vivir con esta persona, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. ¿Qué pasará antes de que llegue esta persona tan importante que hemos visto? Dice, tú vas a estar en una relación oculta. Vas a estar un tiempo en una relación oculta. Y ve muchos de vosotros que estáis ya. Dice, pero que eso tiene fecha de fin. Que tarde o temprano se terminará. Y que la nueva persona que llega a tu vida, que es un poco mayor que tú, dice, llega con tanta fuerza, te cambia tanto la vida, que lo que tú sientes, como te he dicho antes, te vas a pensar hasta que lo has soñado. O sea, es una conexión fuerte aquí, Y es una persona que viene de fuera y viene con ciertos cambios relacionados con lo laboral. Viene por esa causa, ¿vale? Vamos a ver, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. ¿Cuándo podría pasar esto en tu vida? A finales de año. A finales de año. Y sale clarísimamente. Tú a finales de año podrías empezar una historia que te lleva a la estabilidad, te lleva al casamiento, te lleva al compromiso, Virgo. Y ya te digo, ya te he dicho por dónde puede venir esta persona, Vamos a seguir. Ten en cuenta que antes de que llegue esta persona tú vas a tener otras vivencias, por supuesto, pero es la vivencia que yo te he comentado ya. Es una vivencia, es un triángulo amoroso que posiblemente muchos de vosotros lo estéis viviendo ya. Bien, dice, y es algo, si estás viviendo esto, es algo que te tiene que enseñar algo. Es una historia que te tiene que enseñar algo. Y es una historia que tú te vas a creer que estás enamorado o enamorada, pero te darás cuenta que eso no es amor. Y esta persona llega a tu vida para enseñarte lo que es amor realmente. La persona nueva que hemos visto. La persona que llega a finales de año, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, seguimos. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver. Veo cambios. En la relación se están viendo cambios. Va todo muy lento, también lo tengo que decir, Bueno, esta quiere salir y la vamos a sacar. Por algo querrá salir. Va todo muy lento, Virgo.
A ver, aquí todo depende de cómo se quieran ver las cosas, también te lo digo, Virgo. Pero en todas las relaciones pasa, eso nos pasa a todo el mundo, ya sea Virgo, ya sea lo que sea, Sagitario, Leo, Escorpio, lo que sea, que cuando queremos algo, sabemos muy bien hacerlo. Y todo el mundo sabemos poner dos caras. Todo el mundo. Vamos a ver por qué está dando esta información. Vamos a ver, Virgo. Casados, en convivencia y novios. Se quieren tranquilizar las cosas, ya está. Se quieren tranquilizar las cosas, pero dice, una vez que se tranquilicen las cosas, se sigue con algo que se ha venido haciendo todo este tiempo. Entonces esa es la cuestión. Y esto, Virgo, claro que va a llegar el momento en el cual tú te des cuenta de esto, por supuesto que sí, con el tiempo. Porque vamos, que las personas nos llegamos a conocer y sabemos si actúa así porque actúa, si se ha levantado con el pie izquierdo porque se ha levantado con el pie izquierdo, por lo menos vamos conociendo en la convivencia, en el tiempo con la persona, aunque no se esté en convivencia, pero más o menos sabes por dónde van las cosas. Y aquí dice, llegará el momento que tú sepas por dónde van las cosas, Virgo. Vamos a ver qué más. Casados, en convivencia y novios. Mira, Virgo, yo te voy a decir una cosa. Yo no veo, es verdad que yo no veo una ruptura en tu relación, ni mucho menos. Pero sí veo momentos en los que se pierde mucha estabilidad, ¿no? Y cuando te hablo de estabilidad, te hablo en todos los sentidos. ¿Por qué se pierde tanta estabilidad aquí? Porque ninguno de los dos está ahí estable emocionalmente, pero ninguno. O sea, aquí ya no estamos hablando ni de la pareja, ni en concreto. O sea, que ninguno de los dos se muestra estable emocionalmente. Que los dos habéis estado en la misma situación de querer tomar decisiones y hay algo que os ata y os une, que podría ser los hijos perfectamente. Y de hecho dicen las cartas que no se van a tomar ninguna, que no se va a tomar ninguna decisión. O sea, que podríamos estar ante una situación que estáis los dos en la misma posición. Lo que pasa que ni él te lo va a decir, ni ella te lo va a decir, ni os lo vais a decir el uno ni el otro. Vamos a ver qué más, Virgo. Dice, todo ahora mismo se lleva con calma, se lleva relajado, pero dice que en cierto modo se esperan acontecimientos. Dice que todo esto es por un fin. Y el fin ya lo hemos visto antes. Dice que todo esto es por un fin. Y que tú te darás cuenta cuál es el fin. Pero a mí esto que me sale aquí, dice, no es una cosa que vaya a generar una separación. Y lo dicen porque por el tema, muchos de vosotros, de lo que os une. Y vais a dejar las cosas pasar. Y vais a dejar que el destino haga lo que tenga que hacer. O que el karma, o como lo queráis llamar. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Virgo, te dice: la vida te puede sorprender, o el amor te puede sorprender de muchas maneras. Sobre todo disfrazada de ilusión. Sobre todo disfrazada de ilusión. No confundas la ilusión con el amor, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Virgo y tu salud.
El aparato digestivo, Virgo. El aparato digestivo me gustaría que lo cuidarais y todo lo que esté relacionado con el corazón. Y ahí sí hago hincapié, ¿eh, Virgo? Como siempre os digo que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo, con ese mensaje general. Virgo, y tu mensaje general te dice: por mucho que tú provoques una situación, Virgo, por mucho que tú te enfades, el enfado no va a cambiar algo interior tuyo. Así que cada uno que lo aplique a su historia. Virgo, te voy a dar un número, el número 7 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.